El texto era un relato del cual nosotros estuvimos hablando, cómo los hombres pensaban en aquel tiempo y creían que podían quebrantar la ley de Dios, aquel rollo volátil que marca la palabra del Señor. Muchos sabían y conocían en aquel tiempo las Escrituras, y el Señor estaba mostrando que su palabra tenía que ser algo permanente para el pueblo de Israel y cómo estaban fallando en aquel tiempo. El pueblo estaba convencido de que podía quebrantar la ley de Dios impunemente. Amados hermanos, es una bendición estar hablando de estas visiones del profeta Zacarías. Esperamos en Dios que cada una de estas visiones sea de bendición para nuestras vidas. Este hombre que pudo dar estas visiones al pueblo de Israel estaba quebrantando la ley de Dios, porque para ellos, hermanos, para ellos Dios les parecía un Dios que no castigaba. Ellos llegaron a la conclusión de que era tan humano, comprensivo, que era compasivo y tolerante. Eh, Ellos estaban convencidos de esto y de que Dios era indiferente y que no iba a tomar represalias, pero llegó la hora en que Dios les envió un mensaje severo, un mensaje de advertencia y de juicio. Amados hermanos y amigos oyentes, quisiéramos destacar lo siguiente. Aquí se nos presenta un gran principio en lo que es relacionado a la palabra de Dios, a la ley de Dios, y de manera especial en este rollo que volaba. Aunque el relato bíblico solo menciona dos faltas y dice que el que hurta y el que jura falsamente, estos mandamientos fueron dados a la nación de Israel para no pasarlos por alto juntamente con los demás mandamientos. El pueblo hebreo, hermano, tenía una influencia, una gran influencia, y esta influencia la traían, hermano, desde que estuvieron esclavizados en Egipto, porque aunque eran esclavos de Faraón, sin embargo, hermano, era un gran número y eran considerados una amenaza para Egipto en aquellos tiempos. En ese país, hermanos, estaba establecido como un gran imperio mundial. Llegaron más tarde a ser llevados a la cautividad de Babilonia. Estos hombres, hermanos, experimentaron la esclavitud y aún así eran rebeldes con Dios, donde también fueron un pueblo numeroso en Babilonia y llegaron a ejercer cierta influencia sobre el primer gran reino mundial que se estaba encontrando en aquel momento. El pueblo hebreo, hermano, el pueblo de Dios, también tuvo influencia en Asiria, como también en los periodos griegos, y su presencia también fue obvia durante el Imperio Romano. Así que los 10 mandamientos o la ley de Dios nunca fueron dados solamente a los creyentes como una simple norma de vida. A nosotros, hermano, hoy en nuestros tiempos, se nos ha llamado a un nivel superior, no como al pueblo de Israel que tenía una ley que tenía que seguir. Hoy nosotros, hermano, hemos sido llamados a un nivel superior porque tenemos los mandamientos que son la base de la palabra del Señor, que son eh, el fundamento de nuestra obediencia. Dios nos ha colocado a los creyentes, hermano, también el día de hoy en algo especial, a un nivel superior, y es bajo su gracia. Él nos ha dado, hermano, por gracia, su ayuda. Nos ha entregado al Espíritu Santo, por medio del cual nosotros podemos obtener el fruto del Espíritu en nuestras vidas, lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza y la mansedumbre. El fruto, hermano, que ninguna ley puede producir y que ninguna ley puede juzgar. Hermano, ¿qué significa la ley para el creyente? El cristiano desea seguir, hermano, y ser como Cristo. Desde luego, hermano, no debemos de quebrantar los 10 mandamientos. Estos mandamientos que fueron dados al pueblo hebreo llegó a ser la ley del Estado, del pueblo de Dios. Y al no obedecer las leyes, hermano, sino que con rebeldía las desobedecían, no era por error, no era por alguna equivocación que faltaran estas leyes, sino por rebeldes.
Dios tuvo que aplicarles un severo castigo, hermano, que llegó a la expulsión de su tierra, la tierra prometida, y ahora el pueblo, hermano, de Israel fue esparcido por toda la tierra, pero los mandamientos de Dios fueron incorporados en muchas civilizaciones como leyes que había que obedecer. Amados hermanos, este es el rollo que volaba. Ahora vemos una séptima visión por parte del profeta Zacarías, la mujer en el Efa. En Zacarías capítulo 5, versos 5 al 11, dice la palabra de Dios: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Luego alcé mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Esta séptima visión del profeta, la mujer en el efa, es importante, hermano, que nosotros sepamos que el efa era un recipiente de medida, era algo que con lo que se medía una capacidad para medir. Esto provenía de Egipto, hermano, y esta medida la adoptaron también los israelitas. Esta ya es la séptima visión del profeta Zacarías. Es de una mujer sentada en un canasto. Ese canasto para medir grano, todo fuera, hermano, de proporción. Todo lo que estamos viendo hasta el día de hoy, el rollo y el efa, están hechos en proporción grotesco. Un efa mide 37 litros o tiene una capacidad para que le quepan 37 litros, y una mujer normal pues no cabría dentro de él. La mujer en el efa simboliza la corrupción que había en aquel tiempo en el comercio, que estaba contaminando al pueblo de Israel. Hermanos, los comerciantes habían falsificado las medidas para ganar más dinero a expensas de los pobres que dependían del grano para sobrevivir. Estos estaban robando a la gente, se habían apoderado de Israel. Un espíritu comercial de ganancia deshonesta era lo que estaba gobernando en aquel tiempo la vida de los mercaderes. Y es importante, hermano, que nosotros podamos darnos cuenta cómo estaban robando a su propia gente que tenía necesidad. Se habían apoderado, hermano, de Israel este espíritu de comercio, de robo. El efa, hermano, llena significa la iniquidad que había llegado a su límite, y por lo tanto Dios tenía que juzgarla. Dice la palabra de Dios en la visión que le pusieron una tapadera de plomo. La tapadera de plomo, hermano, nos dice o nos muestra a nosotros cómo Dios también controla la maldad. Él tiene el control de ello. En otras palabras, Dios podía someterla en el momento que Él quisiera. Y lo ha hecho a través de los tiempos. Dios lo ha hecho, hermano. Somete la maldad cuando la maldad quiere sobrepasar los límites que Dios le ha marcado. Él, hermano, pone un término. Dios le pone un hasta aquí. La tapadera de plomo, hermano, nos enseña que Dios tiene el control de la maldad, hermano. La mujer dentro, hermano, obviamente está fuera de un lugar. La mujer en el mal sentido ético simboliza aquello que está fuera
del lugar religioso, del lugar de creencia. Era una maldad que estaba abarcando a la gente. La iglesia apóstata, hermano, está simbolizada por una mujer inmoral, llena de avaricia, de lujo y de comercialismo. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 17 y también en Apocalipsis 18, verso 3. Ahí nos muestra la palabra del Señor cómo esta mujer tenía el control de algo, hermano, en el cual estaba eh, llenando de inmoralidad a las personas. Así que, hermano, esta visión dice que el juicio de Dios está por caer sobre la corrupción en el comercio que ha contaminado a Israel y ha llegado a su límite. Esto es lo que muestra la visión. Los judíos adquirieron en Babilonia el juicio de la ganancia deshonesta y el afán materialista, hermano, de tener cada vez más. Lamentablemente, hermano, ellos lo estaban haciendo por medio de una ganancia deshonesta, por medio de estar robando a su misma gente. En la visión vienen dos mujeres volando con alas de cigüeña que llevaban la cesta a Babilonia. Aquel intenso espíritu comercial, hermano, que se estaba viviendo en aquel tiempo, es algo que estaba sucediendo en la vida de las personas. Nehemías en el capítulo 5 también lo muestra, y algo que muestra también Malaquías en el capítulo 3, verso 8. Y esto es algo peor, hermano, porque en el libro de Malaquías nos muestra que la gente no solamente robaba a la gente le estaba robando a Dios. Malaquías capítulo 3, verso 8 nos dice que si robará el hombre a Dios. La gente se preguntaba en aquel tiempo en qué le robamos, mas el Señor les dice en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Hermanos, el deseo capitalista insaciable de tener más y más había sido, hermano, introducido a Israel, porque esto lo adquirieron, hermano, cuando andaban de extranjeros en Babilonia o de cautivos en Babilonia. El profeta pregunta en esta visión, ¿a dónde llevan el éfod? En el verso 10 lo dice él. El juicio de Dios, hermano, es devolverlo a Babilonia, a donde pertenece. De ahí de donde salió, de donde lo tomó el pueblo de Dios, de Babilonia. Así que era devolverlo a Babilonia, donde pertenecía, y de ahí a la tierra de Babilonia, donde construirían un templo para el canasto. Luego, cuando el templo esté listo, colocarán el canasto sobre un pedestal. Los judíos, hermano, habían vuelto del exilio para edificar un templo a Dios, pero los materialistas practicaban la ganancia deshonesta, que se vuelvan a Babilonia y edifiquen un templo ahí para su Dios el dinero, y que lo pongan en un pilar para adorarlo. Aquellos hombres que marcan la palabra del Señor, en aquel tiempo, hermano, su prioridad era el dinero. Hoy en día también hay muchas personas en las cuales la prioridad es su dinero, y es generar y estar generando. Se vuelve su prioridad en lugar de que Dios sea su prioridad y dejarse bendecir por Dios. Ganancias deshonestas, el robo, las cosas ilícitas que practicaban, hoy en día también se practican, hermano, y las personas que lo hacen también, muchas de esas personas no esperan la bendición de parte de Dios, sino que están esperanzados en sus propias fuerzas. Hoy la iglesia, hermano, profesante el día de hoy, y la que pasa, hermano, por iglesia, pero que no lo es, hermano, la iglesia de Cristo permite la iniquidad en el negocio, el robo en el negocio, adula a los ricos, pero Dios les advierte: oigan las protestas de los obreros, la gente del campo, quienes estafaron con el salario, el dinero que no les pagaron, clama contra ustedes. Los reclamos de quienes les cosechaban sus campos habían llegado a oídos del Señor de los ejércitos. La gente que trabajaba para otros, hermanos, y estaba sintiendo que los estaban dejando en el olvido, empezaron a clamar a Dios.
Y es por eso que Dios trae esa respuesta, que Él tenía el control de esa maldad que estaba abarcando a las personas y también causando un daño en su economía. El dinero, hermano, que no les pagaban, hermano, era algo que la gente esperaba del fruto de su salario y no poder recibir, hermano, su pago. Eh, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que cada uno de nosotros debe de tener un deseo diferente. Tenemos que tener un deseo de búsqueda, de entrega al Señor Jesucristo. Su palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En estos tiempos, hermano, hay muchas personas que profesan ser la iglesia, pero están corrompidas, hermano, hasta la médula por el espíritu de comercio, de ganancia deshonesta, el espíritu, hermano, de Babel, el espíritu de Sinar, espíritu de confusión. La gente se está confundiendo. El día de ayer nos decían, hermano, acerca de una iglesia donde se habla solamente de prosperidad. La prosperidad no es mala, el Señor nos va a prosperar, hermano. Pero es importante que nosotros busquemos a Dios primeramente, que Él sea nuestro objetivo número uno. La siembra y la cosecha es una ley bíblica, hermano, que nosotros tenemos que conocer. Pero aún así, tampoco debe ser nuestra prioridad. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, hermano. El pueblo de Dios, hermano, tiene que andar en santidad de vida. Sobre las personas, hermano, que practicaban esto, vendría un juicio, hermano, que cayó también sobre Babilonia, aquellos que representaban, hermano, a las personas que robaban, que hacían las cosas indebidas, también venía un juicio para contra ellos. Y el pueblo de Dios tiene que caminar en santidad, hermano. Vamos con una octava visión, donde la palabra del Señor nos habla de 4 carros y una coronación del sumo sacerdote. Zacarías capítulo 6, verso 1 al 8 dice: De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, y en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía, dice la palabra del Señor, salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo: Id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Vamos con esta visión final, una visión de los 4 carros. Esto también, hermano, describe el control de nuestro Dios soberano sobre toda la tierra. Algunas personas estudiosas de la palabra de Dios ven un paralelo entre estos 4 caballos de este pasaje con los 4 caballos del Apocalipsis capítulo 6. Sin embargo, hermano, aparte de que tienen colores similares, el vínculo que los relaciona no está claro. Aún más, no parece que los diferentes colores signifiquen algo, hermano. De la misma manera, la tierra del sur y la tierra del norte simbolizan los gobiernos de toda la tierra y no determinadas naciones modernas. El Espíritu de Dios se ve como descansado sobre la tierra del norte, porque en aquel tiempo Babilonia era el mayor enemigo potencial de Israel. El número 4, hermano,
representa el dominio de Dios sobre los 4 puntos cardinales. Los carros que no se utilizaban como medio de transporte, sino como medios de guerra. Por lo tanto, esta visión trata del juicio soberano de Dios sobre toda la tierra. Los 4 carros eran similares a los 4 jinetes de la primera visión, de la cual estuvimos hablando, hermano, en la primera visión de Zacarías. Estos carros representan los 4 ángeles del juicio de Dios sobre la tierra. En el verso 5 dice, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Se cambia el simbolismo, hermano, y es en lugar de carros que hablaba, de espíritus o vientos, habiéndose ya referido a los 4 vientos del cielo. Estos vientos pueden ser una alusión a los 4 puntos cardinales. El Espíritu Santo recorre toda la tierra para así cumplir el propósito de Dios. El carro con los caballos negros que salió hacia el norte, que ejecutó el castigo de Dios en la región norte del país. Dios estaba airado por el pecado y los impíos, y su ira, hermanos, se manifestaban y venía un juicio para con ellos. Aunque a muchos de nosotros no nos guste, hermano, porque a veces queremos centrarnos solamente en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, y nos olvidamos que también es un Dios de ira y un Dios de juicio. También son parte del carácter de Dios. Así que, hermanos, si tenemos pecados inconfesados, es común en la vida de muchos, hermanos. Tenemos que confesarlos y abandonarlos. La confesión motiva a la misericordia de Dios, pero la falta de arrepentimiento también provoca un enojo en el Señor y un castigo. Amados hermanos, continuaremos en un último video hablando de estas visiones del profeta. Esta última visión la terminaremos en el siguiente video, esperando en el Señor que estos videos sean de utilidad para nuestras vidas, para la vida de ustedes, y sean de bendición también. Que Dios les bendiga.